Lucas capítulo 9, vamos a leer el versículo 33. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues: uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Padre, necesitamos oír tu voz, porque tu voz es nuestra paz, tu voz es nuestra esperanza, tu voz es nuestra salvación. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanitos. Este versículo se encuentra dentro del relato que se conoce como la transfiguración. Es ese momento en que Jesús sube a la montaña y ocurren una serie de fenómenos que sacuden a los discípulos, los impactan, provocan en ellos una serie de sensaciones. Y en todo el relato no habla Jesús de manera explícita. Van a hablar Elías y Moisés. Va a hablar Dios desde la nube. Y van a hablar los discípulos, particularmente Pedro, específicamente Pedro, que en un momento que no puede explicar, que no haya que hacer, él explica, él habla y dice unas palabras que el texto se encarga de decir que Pedro no sabía que estaba hablando. Dice Pedro sin saber lo que estaba diciendo. Esta frase sin saber, todavía está muy chillón, hijo, bájale brillo. Esta frase sin saber lo que estaba diciendo puede tener 2 sentidos. Puede significar, por un lado, que Pedro estaba tan confundido en su mente que habló sin pensar, habló sin tener claro sus ideas, habló como por hablar. Pero también puede tener el sentido que Pedro no haya sabido el alcance de lo que estaba diciendo. O sea, Pedro dijo algo, pero ni él se percató de la profundidad, el alcance, la dimensión de lo que estaba hablando. Es como cuando decimos una palabra y no tenemos en el momento idea del alcance que esa palabra iba a tener, hasta más adelante que ocurren cosas y decimos: y yo lo dije antes, pero no sabía en ese momento el alcance de lo que estaba diciendo, no tenía idea sobre lo que estaba hablando. Ahora, ¿qué es lo que Pedro propone? ¿Qué es lo que Pedro habla? Pedro está viviendo definitivamente un momento importantísimo. Pedro, y no solo Pedro, Jacobo y Juan, están teniendo una experiencia muy especial que no la tuvieron el resto de apóstoles, no la tuvieron el resto de discípulos, ni el resto de la gente. La tuvieron solo ellos 3. Y esa experiencia va a marcar a Pedro, va a dejar una huella tan profunda que al leer la segunda carta de Pedro, acompáñeme, Pedro va a hablar de esta experiencia que él tuvo.
Pedro va a hablar de lo que él vivió en este momento. Y dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1. ¿Están ahí? Dice, versículo 13, segunda de Pedro 1:13. Además considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, y ojo por favor, porque esta palabra partida ya la vamos a encontrar en el relato de la transfiguración, porque es el tema que hablaba Moisés y Elías con Jesús acerca de su partida. Ya lo vamos a leer. Pedro, al recordar ese relato, esa experiencia, también habla de su partida. 16. Cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesús en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Lo que va a llamar en el relato, que ya vamos a leer completo, la gloria. Ellos vieron la gloria de Jesús. Él, 17, recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. La voz que va a escuchar allí en el monte. Ya leeremos el relato. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Para Pedro, haber estado allí significó algo que en sus palabras él quisiera perpetuar. Quiero que tengan clara esta idea. Cuando Pedro dice Señor, quizás él percata por un momento que Pedro, que Elías y Moisés parecen como que se van separando de Jesús. Y él, en un arranque de querer perpetuar ese momento, le dice: hagamos aquí 3 cabañas, hagamos tres chozas. Una para ti, una para Elías y una para Moisés, como diciendo yo quisiera perpetuar este momento. Y con esta idea de Pedro quiero plantear una cosa a la luz de la palabra de Dios. En la vida hay 2 momentos que son parte de nuestras vidas. El momento de la montaña y el momento del valle. Son dos momentos. El momento de la montaña, que es el que estamos leyendo en este momento, es cuando en la gracia de Dios tenemos la oportunidad de contemplarle, de ver las cosas que vamos a leer en un momento, de ver esa gloria, de ver esa nube y de oír esa voz. Y cuantos aquí hemos tenido la oportunidad de poder decir: vi la gloria de Dios,
es un momento que no quisiéramos que terminara jamás. Es como decir, queremos estar siempre rodeados de esa bondad, de ese amor. No quisiéramos bajar al valle. Eso es lo que pasa con Pedro. No quiere bajar al valle. Porque en el valle, pues, está la realidad humana nuestra. El valle está nuestra cotidianidad. El valle, allá abajo está esa realidad humana de la que muchas veces ya no queremos vivir, ya no queremos tener, de la que queremos huir, de la que queremos escapar. Y ciertamente a veces queremos abandonar esa realidad y querer vivir a perpetuidad en la montaña con Dios, su voz, su nube, su gloria. Y quisiéramos quedarnos ahí y no bajar de la montaña, ¿verdad? No bajar, no salir de esa experiencia maravillosa y tener que ir a lidiar con la gente del trabajo, con las deudas, con las enfermedades, con los hijos, con el marido, con la mujer, con los exámenes del colegio, de la universidad, con los compromisos, con los malos entendidos, con los hermanos y hermanas que te amargan la vida, con los servidores de tu ministerio. O sea, quisiéramos mejor estar perpetuamente ahí envueltos de esa nube y decir: qué rico aquí, Señor. No salir de esa, digamos, cobertura divina, de eso que nos envuelve, de ese envoltorio celestial, y estar ahí contemplando siempre al Señor. Pero no nos podemos esconder allí. Pedro en un arrebato dice: quedémonos aquí a perpetuidad. Allá tanto bonche que hay. Es que la vida es así, la vida es un embrollo que parece que nunca termina. La vida es un rosario de crisis a veces. Y a veces saliendo de una y caemos en otra. Y a veces superando un problema nos viene otro. Y estar en el valle es algo que no nos agrada, no nos trae paz, no nos trae alegría, nos trae decepciones, frustraciones, tristezas, desencantos, angustias, preocupaciones, enojos, molestias. El valle, así es el valle. El valle está lleno de un abanico de sinsabores que a veces no sabemos cómo manejar. No sabemos cómo responder, cómo reaccionar. Y cuando estamos solo en el valle, rodeado de todas estas cosas. Me decía una hermana ahora: mire pastor, yo estos días he descubierto que hay hermanas que no me quieren, ¿va? Hermanas que hablan de mí, hermanas que y yo le decía: así es esto, hermanita, le digo, así es esto. Yo lo he dicho desde el púlpito. Aquí lo que sucede es que usted no lo sabe. Pero hay gente aquí que a usted no lo quiere, no lo traga. Hay hermanas aquí que a usted no la pasan. Lo que pasa es que como la saluda: hola hermanita, ay hermanita, usted dice, usted no se fija. Pero va a llegar el momento en que usted se va a dar cuenta y ahí usted anda
Yo creí que me querían, hermano. No. Entonces, esto así es. Con razón o sin razón. Pero esto así es. Debe tener claro que usted aquí en esta iglesia hay gente a la que le cae bien y hay gente a la que le cae mal, usted, hermanita. Y hablan a sus espaldas, murmuran, le critican, la juzgan. Yo no voy a dejar que esa ore por mí jamás. Un rayo me va a caer si esa ora por mí. Así hablan de usted, hermanito, hermanita. O sea, pero, así es el valle. ¿Me entiendes? No tiene que causarle ninguna sorpresa. Pero como a veces pensamos que todo el mundo nos quiere, nos golpea cuando usted oye que alguien se lo anda hartando. Yo por eso les digo, cada vez que me despido del hermano, les digo, adiós hermanos, ahí les quedo. O sea, para que estén hablando, pues ahí les quedo. Para hacer tema de su plática, ¿va? Y no se complique si eso así es. Usted no va a andar ahí deprimida que yo ya no voy a servir aquí porque aquí están hermanas. No, o sea. Y eso por decir algo aquí. Pero lo mismo pasa en su colonia. Hay gente que no la quiere. Bueno, en su casa, pues. No vaya tan lejos. Según usted la mujer lo quiere. No, hermanito. Según usted lo quiere su marido. No, hermanita. Por ahí empecemos. El abuelito cree que la quiere. Los vecinos. Si usted me imaginaba que los vecinos que ahí lo saludan, ay, hola Lupita. Y cuando usted se da la vuelta, esa que le acaba de saludar, ay, ojalá que esta desgraciada. Y ya dicen una palabra. ¿Va? En el trabajo, en la universidad. O sea, el valle está lleno de un montón de cosas que a veces van dañando, lastimando, quebrando, erosionando nuestra fe, nuestra autoestima, nuestra alegría, nuestra disposición al servicio, muchas cosas que la van desgastando, a no ser, y esto es lo que esta noche Dios quiere decirte, a no ser que sin el interés de escapar del valle, aprendas a subir a la montaña a encontrarte con las cosas más importantes en tu vida. Esas cosas que te van a sostener en toda circunstancia, que te van a sostener en toda reacción, que sabrán fortalecerte a la hora del camino bajo el sol cansado y la arena caliente, a la hora que enfrentes adversidades, que enfrentes dificultades. Pedro vio allí ciertas cosas que él quiso perpetuar, que él quiso como quedarse amarrado ahí permanentemente y no enfrentar la dureza del valle. Pero no será posible eso, porque el encuentro con nuestras cosas más importantes en la vida no son para escapar del valle, sino para caminar en medio del valle firme y adelante. Es para no desistir, es para no volver atrás, es para mantenerme en la determinación de terminar el camino, es para saber
qué es lo que me da a mí peso, valor. Es para saber qué es lo que trae verdaderamente alegría en la vida. El descuido de estas cosas que Pedro vio en la montaña, eso es lo que golpea nuestra vida en el valle. No es el valle. El valle ya sabemos cómo es. Ya sabemos lo que hay en el valle. Pero necesitamos las cosas que Pedro vio, que testifica allá en la palabra que hemos leído de segunda Pedro, testifica la manera en que esas cosas que vio constituyeron para él una fortaleza, una determinación que aún puede enfrentar con paz y esperanza el momento más difícil, que es el de su partida, o sea, su muerte, hasta la muerte, pues. Hasta la muerte es capaz Pedro de poder asumirla con una entereza, con una firmeza, con una determinación, sin que esto cause el más mínimo descontrol en su vida. ¿Por qué? Porque él aprendió en la montaña las cosas con las que debe alimentar su vida para caminar en el valle sin claudicar. El problema nuestro, hermanitos y hermanitas, es que no aprendemos a alimentarnos de las cosas que Pedro vio en la montaña. Y esta noche el Señor quiere decirte, si quieres caminar en esos caminos impredecibles y desagradables, si quieres mantener firme la marcha a pesar de las circunstancias adversas y de las personas que no animan tu vida, tienes que encontrarte con frecuencia con las cosas que Pedro vio en la montaña. Si quieres mantener un equilibrio en tu vida sin estarte disparando ni agarrando cortocircuitos, si quieres vivir una estabilidad y no andar en tu vida en desbalances, que un día pues andás con todo y un día te quieres poner el lazo. Si quieres avanzar en la vida y no darle cabida a una cantidad de cosas que pueden anidarse en tu corazón, enfermarlo, amargarlo, llenarlo de amargura y de raíces de amargura. Si quieres caminar en el valle y que las cosas que hay en el valle no te sepulten, sino que vivas siempre marchando hacia la tierra que Dios tiene para ti, tenemos que encontrarnos con lo que Pedro se encontró. Leamos el pasaje. Versículo 28. Unos 8 días después de esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Santiago, subió a una montaña. ¿A qué? ¿A dónde vamos a hallar estas cosas que necesitamos? En la montaña a orar. Es en la búsqueda del rostro de Dios donde vamos a descubrir todo lo que necesitamos para el valle. Subió a orar. Hermanitos, si no entramos en la búsqueda de Dios, en medio de las cosas que en el valle vivimos, no vas a aguantar. No vas a aguantar. El valle es hostil. El valle es difícil. El valle es desgastante. El valle es te desordena emocionalmente. El valle confunde tus ideas. El valle cansa tu cuerpo.
Y si piensas seguir caminando en la vida, seguir caminando en el servicio y no te tomas este tiempo que Jesús se toma, no vamos a encontrar aquello que nos alimente. Y dice, versículo 29, mientras oraba. Todo lo que va a pasar aquí es mientras oras. Todo lo que Dios hará en tu vida es mientras tú oras. Y Dios se va a mover. Tú con la oración, pues a veces sentimos que no hacemos nada. Pero así es, yo no voy a hacer nada. Quien va a hacer las cosas es Dios. ¿Qué voy a hacer yo? Orar nada más. ¿Y en qué momento va a actuar Dios? Mientras oramos. Mientras oramos. Mi tarea es buscarle. Mi tarea es acercarme a Él. Mi tarea es abrirme delante de Él. Mientras oramos, van a suceder muchos movimientos. Muchas expresiones divinas van a aparecer mientras estaba orando. Y allí esas cosas que van a suceder son las que necesitamos. Son las que necesitó Jesús. Son las que necesitó Pedro para enfrentar con carácter las cosas que en el servicio iba a descubrir, las adversidades que tuvo que vivir. Las recibía cuando, al igual que Jesús, mientras oraba. Y quiero que veamos las tres cosas que aparecieron allí que necesitamos en nuestra vida para poder enfrentar nuestra marcha por la vida. Dice versículo 20. ¿Qué fue lo primero que apareció? Perdón, 30, versículo 30. ¿Quiénes aparecieron? Moisés y Elías. ¿Y qué hacían con Jesús? Aquí es lo primero. En el valle, tú necesitas tener claro quiénes aparecen en tu vida y con quiénes platicas. Es lo primero. Jesús enfrentaba un momento difícil. Lo que viene no es sencillo. Lo que viene es complicado. Y saben, algo que determina lo que va a ocurrir en mi vida es con quienes hablo. La Biblia está llena de resultados según con quienes los personajes bíblicos hablaron. Mientras el hombre y la mujer hablaban con Dios, todo bien. Y un día hablaron ¿con quién? Con la serpiente, y todo mal. Así es. Con quién habla determina lo que viene. Y en la vida hay personas que después de hablar con ellas, usted tiene una claridad, una paz, una fortaleza. Y hay otras personas que después de hablar con ellas, usted se siente desanimado, confundido, incómodo, decepcionado y quiere tirarlo todo. Y esas personas están siempre con usted. Aquí en la iglesia, en su casa, los vecinos, en el trabajo, siempre. Jesús necesitaba, en su humanidad, necesitaba oír
oír personas que habían caminado con Dios. Personas que habían sido decisivas en la vida de Israel y sus vidas habían resplandecido a la nación. Usted escucha personas que oscurecen la vida o la iluminan. Usted oye personas que le alumbran el camino o se lo opacan. Usted oye personas que después de oírlas se levanta con ánimo y dice: vamos, continuemos. U oye personas que usted dice: yo ya no voy a la iglesia, yo ya no voy al trabajo. Le roban la energía, le roban la visión, le roban el ánimo. ¿Qué hubiera sido si hubiera aparecido Caín hablando con Jesús? Si hubiera aparecido Esaú, si hubiera aparecido Saúl, Coré, Acán, Acab. Si Jesús se hubiera rodeado de los hombres que en la historia bíblica, en lugar de animar la fe, imagínese que en lugar de hablar con Josué y Caleb, hubiera hablado con los 10 espías restantes. Imagínese. Y aquellos 10 espías: Jesús, ¿y qué vas a hacer? ¿Vos crees que estos merecen lo que vas a hacer? ¿Vos crees que lo que estás haciendo vale la pena para estos ingratos? Y empiezan los 10 a hablarle a Jesús de lo inútil, del sinsentido, del sin valor, de la sin importancia que sería que Él haga tanto para quienes no hacen nada por Él. Hay gente que va a aparecer así en su vida. ¿Y usted para qué hace tanto? Que no ve. Y comienzan a decirle: ¿va? ¿Y usted para qué gasta tanto en el servicio? ¿Y usted por qué viene tan temprano? ¿Y usted por qué madruga? Cálmese, hombre. Ahí van a estar los bolos, no se van a ir. Cálmese. No me refiero a ustedes, no. Me refiero a los de la te mandó a llamar, hermanito. Digo, por cualquier alusión que se sienta aquí, va. ¿Cuántas cosas la gente le va a hablar? Mire, no le ponga tanto esmero, hombre. No le ponga tanto cariño a eso, hombre. Imagínese Jesús se hubiera dejado llevar por esos 10 restantes espías. No, Jesús, no. Mira, a morir va, deja de estar peleando con Herodes. Ni con Roma, te van a matar. No vale la pena. ¿Con quiénes conversamos? ¿Qué palabras son las que recibimos de quien nos rodeamos? Imagínese, hubiera hablado con Acamba. No, Jesús, cálmate. Ese billete es tuyo, agarrarlo, hombre. Madrugada, Judas, te está bajando. Afianzá el billete. Hubiera hablado con Ananías y Zafira, ¿no? Aquí hay quienes hablan más con Ananías y Zafira que con Bernabé. Y Ananías y Zafira: no, hombre, Jesús, calmate, hombre, sí. ¿Para qué vas a dar tanto? ¿Para qué vas a ser generoso?
Vos decís que es tanto, me no importa. Además, ¿quién te va a reclamar? ¿De quiénes? ¿De quiénes nos dejamos llevar? Allí en la montaña Pedro aprendió a saber con quiénes tenía que hablar y de quiénes tenía que dejarse conducir. Imagínese todo lo que Moisés le pudo decir a Jesús, todo lo que le pudo contar. Mira, esto es difícil, esto es duro, a mí me pasó. Mira, cuando yo llegué de Madián, y las primeras respuestas que tuve es de mi misma familia que ni me quería, pues. Y aquellos a quienes yo quería ayudar eran los que más me criticaban. Pero mira, esto es a lo que somos llamados. Y cuando yo me enfrenté a Faraón, mira, esto fue difícil. Imagínense a Moisés contándole a Jesús lo que para él significó asumir el desafío del éxodo, de la liberación, del trabajo. Y mira, y cuando yo creía que ya había resuelto, el faraón volvía otra vez a negarse. Pero mira, al final, después de todo, salimos. Y mira, el mar, ese momento para mí fue algo bien difícil. Y el pueblo se me estaba achicando. Y contarle todo. Mira, hubo un momento también en el que yo le dije a Dios: Señor, ya no, ya, ¿para qué? Y yo le dije: si no me acompaña, yo no quiero ir. ¿Cómo Moisés le cuenta a Jesús todo lo que vivió? Y Jesús, oyéndolo, animándose en su fe, comprometiéndose con su llamado. Imagínese Elías. Cuántas cosas Elías pudo contarle. Y saben una cosa, hermanitos, nosotros tenemos toda esa plática aquí en las Escrituras. Aquí tenemos a Abraham. Siéntese a hablar con Abraham. Aquí tenemos a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a Josué, a Samuel, a Débora, a Ana. Aquí las tiene. Siéntese a conversar con ellos y deje de chambrear. Hable con estas mujeres y con estos hombres de la Biblia, que cuando platique con ellos usted se va a levantar animado, fortalecido. Se va a levantar con una gloria de Dios. Va a bajar al valle a seguir la marcha con firmeza, porque ha conversado con mujeres y con hombres de la Biblia y le han transmitido esa fe, esa determinación, esa entrega, esa generosidad, esa bondad. Ahora, si se pone a hablar con los Esaú actuales, si se pone a hablar con Corea actual, si se pone a hablar con los Saúles modernos, si se pone a hablar con los Judas contemporáneos, si se pone a hablar con aquellos que erosionan su entrega, su amor, su servicio, ¿dónde va a terminar? Eso es lo primero. ¿Con quién les platica? Y le quiero decir que no solo en la Biblia,
En medio de esta comunidad, Dios también ha regalado mujeres y hombres que son como los hombres y mujeres de la Biblia. Aquí hay mujeres de fe, de compromiso, de servicio, de obediencia. Hay hombres. Hable con ellos. Platique con ellos. Acérquese a ellos. Aquí hay hombres que aman la obra de Dios, que sirven con interés a la obra de Dios. Aquí hay Moisésas. Aquí hay Elías y Elías. Aquí hay. Y también están nosotros, va. Lo que la palabra le dice es: aprenda a conversar con aquellos que le den fidelidad en el camino, que le den esperanza en la marcha, que le den fe en su caminar, que le hagan mantenerse firmes, entregados por amor al Señor y no a los hombres. Los hombres jamás deben ser una excusa para que usted le dé a Dios lo mejor que tiene, lo mejor que es, lo mejor que puede, lo mejor que sabe. Todo lo mejor suyo se hace por el Señor y para el Señor. Eso le habló a Moisés. Eso le dijo a Elías. Y eso nos siguen diciendo los hombres y mujeres de la Biblia. Y Jesús lo dio todo y dio lo mejor. Recibió reconocimiento de los hombres. No, es que no importa. Cuando usted ya habló con los que tiene que hablar, no espera recompensa humana. Ahora, si usted está hablando con los humanos, sí espera recompensa. No, Pedro dice: él recibió honor y gloria del Padre. Pero tiene claro la cosa. Imagínese a Moisés contándole: tranquilo, no te preocupes. Lo que importa es lo que Dios te va a dar. Pues sí, porque Jesús miraba y decía: mira, comenzando con estos tres que están aquí. Estos durmiendo no están ahí, pues. Sí, pero seguí. No les parezca eso a ellos. Espera honor y gloria del Padre. Pero es que mira, allá están los otros 9, mira. Unos chabacán. Sí, pero no importa, Jesús. Ay, si vieras a los que me quieren matar, los religiosos que me dan, sí, pero está bien. ¿Sabes qué es lo que importa, Jesús? Lo que recibís del Padre, eso es lo que importa. ¿Y sabes qué sucede? Que muchas veces, por estar hablando con los equivocados, minimizamos nuestra vida en las cosas de Dios y dejamos de recibir de Dios lo que tenemos que recibir. ¿Por qué? Porque siento que no recibo del hombre o de la mujer o de los hombres lo que yo quiero. Si pudiéramos entender lo que Pedro entendió, él dice, recibió honor y gloria del Padre. ¿Y sabe qué es lo que importa? Que usted reciba de Dios lo que Dios tiene para usted. Eso es lo que importa, hermanito. Que los hombres reconozcan, no le pare bola a eso. Que los hombres no valoran, no le pare bola a eso. Que lo dio todo y no le dijeron gracias. Mejor. Para que de manera íntegra todo le venga de Dios y no de los hombres. ¿Me entiende eso? ¿Pero qué espera usted? ¿Reconocimiento humano o recibir honor y gloria del cielo?
todo lo que le dijo a Elías. Eso es lo primero. Lo segundo, 34, estaba hablando todavía cuando apareció una nube. Una nube. Vaya conmigo a Números. Hay muchos pasajes, pero quiero solamente detenerme en Números 9. Para que aprendamos a saber qué es lo que necesitamos en la vida. Números capítulo 9, versículo 15. Números 9:15. ¿Está conmigo? El día en que se armó el santuario, es decir, la tienda donde se guardaban las tablas del pacto, la nube lo cubrió y durante toda la noche cobró apariencia de fuego hasta el amanecer. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba y se apartaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. 18. Dependiendo de lo que el Señor indicara en 3 ocasiones, el texto va a decir esta frase: la nube como símbolo de dirección de Dios. Lo que el Señor indica. ¿Qué es lo que usted necesita? Indicaciones de Dios. La nube es la que ha de guiar tu vida, hermano. Allí, en esos momentos oscuros, ahí donde no entiendes, donde no comprendes, donde no logras integrar todo lo que pasa en tu vida, ahí aparece el Señor para indicarnos el camino. El Señor está aquí para guiarte, para indicar el camino. Él es real. Y dice, cuando el Señor lo indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban, según lo que la nube dijera. ¿Verdad? Y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban allí. No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario. Los israelitas cumplían la orden del Señor. ¿Y qué? ¿Y qué? Y no abandonaban el lugar. ¿Están oyendo eso, hermanitos? Pero es si la nube te guía. Si no, corriendo salís. Si no es la nube, no, salimos huyendo. Si las cosas en el valle son terribles. 20. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, segunda vez, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. A veces, oigan bien esto, porque la dirección de Dios no es uniforme. Dios guía y guía de formas diversas. A veces la nube permanecía solo desde la tarde hasta la mañana, y cuando se levantaban por la mañana partía. O sea, un ratito se estaba, pero no importa. Ellos se ponían en marcha, ya sea de día o de noche. Siempre que se levantaba la nube, se ponían en marcha. Imagínense si pudiéramos hacer tiempito de ver cada palabrita clave en este pasaje, pero el tiempo se me va. No importa la hora. Yo estaba roncando y le dijeron: hey, la nube ya se levantó, a despertarse y a irnos. No es aquello, cálmate, ay, mañana. No. Cuando el Señor dice ya. Pero Señor, si yo tengo que hacer, no, ya. Pero Señor, es que he quedado con mi comadre, ya. Porque nosotros hacemos las cosas cuando queremos, cuando podemos, cuando nos parece. Pero la nube
es Dios diciéndote ya. Sea de noche, sea de día, estés despierto, estés dormido. No importa si la nube se tardó media hora nada más en estar ahí o una semana, no importa. Si aprendiéramos a dejarnos guiar por la nube del Señor, y no por tanto tatarata que no sabe ni para dónde va y así te quiere guiar, y lo peor es que usted le presta atención a esta tatarata. Es lo peor. Y sigue diciendo: aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero cuando se levantaban en marcha, cuando el Señor, tercera vez, así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. La nube es Dios con nosotros, guiándonos. Mire, a veces en el valle las cosas están bien terribles, pero quiero que sepa que mientras usted ore, la nube siempre lo va a guiar. Y si usted ora y la nube lo guía, no se deje desviar. No se deje desviar. ¿Se acuerda aquel profeta que Dios le habló y le dijo: vas a ir a hacer esto? No vayas a comer allí aunque te inviten a jamoncito serrano. No. Que una pierna de cerdo. No. Que una chuleta. No. Que un buen vino. No. Nada. No vayas a comer ni beber ahí. Y cuando te regreses, no te regreses por el mismo lugar. Pero allá apareció otro. No, hombre, venite, si a mí Dios me ha dicho tal cosa que nada acá. Allá terminó hartado por un león. Si la nube lo guía y lo ha guiado bien hasta hoy, no tiene que cambiar de nube. Si la nube de Dios es nuestra guía, ¿qué anda haciendo usted? Siguiendo remeos de nubes, hermanito. Y lo último, volviendo al pasaje de Lucas 9:35. Entonces, ¿qué salió de ahí? ¿Qué salió de ahí? Una voz. De ahí salió una voz que dijo: este es mi hijo amado, escúchenlo. La voz. Él oyó una voz y esa voz le dijo: él, Jesús. ¿Sabe quién debe ser el pleno modelo de su vida? Jesús. Esta respuesta está antecedida por dos preguntas que hay en el capítulo 9, versículo 9. Pero Herodes dijo: a Juan mandé que le cortaran la cabeza. ¿Quién es entonces este? ¿Quién es este? Y la voz dice: este es mi hijo amado, a él escuchen. Y en el versículo 20 Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y la voz dice: este es mi hijo amado. ¿Saben a quién necesitamos escuchar más? A Jesús. Es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Métase con Jesús en los evangelios. Estúdielo, conózcalo, sígalo, ámelo, sírvalo. La voz. Yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz.
la voz del pastor. La voz, la palabra que ha puesto el Señor. La voz de Jesús, la palabra de Dios, la voz. Y Pedro dice, nosotros hablamos con determinación porque oímos la voz. Es la voz de Dios nada más, hermanita. Aprenda a saber escuchar en ese concierto de voces que rodean su vida. Que llega uno, otro y parece un coro de voces que le rodean. Y usted dice, ¿y qué hago? Aprenda a oír la voz. La voz que siempre sabrá llevarle a pastos verdes. Iglesia, mientras oraba, todo esto pasó. Yo te invito a buscar a Dios esta noche, porque tú necesitas Moisés y Elías en tu vida. Necesitas la nube en tu vida y necesitas la voz en tu vida. ¿Y sabes qué? Todo lo que estás viviendo en el valle, el Señor se encargará de todo eso. Quienes así lo anhelen, vengan delante de Dios. Vamos a pedir que nos permita que estas cosas que Pedro vio sean parte de nuestra vida. Quien quiera, quien necesite, venga rápido y oremos. ¿Qué necesitas? Allí, cuando quieres hacer las cosas a tu manera, cuando quieres hacer las cosas a tu gusto, necesitas la nube. La nube. Ahí cuando se te meten cosas en la cabeza, necesitas la nube. Ahí cuando se han acercado voces raras y extrañas, necesitas oír la voz que te guía, la voz que te conduce. En ese abanico de voces, debes aprender a oír la voz que sabrá guiarte en el momento más difícil. Allí donde hay muchos que hablan a tus oídos, debes aprender a escuchar. Hombres y mujeres interesados en que termines la carrera, en que concluyas el llamado que Dios te ha hecho. Personas que Dios pondrá para animarte a proseguir la marcha, a coronar tu carrera, a cruzar ese desierto, a cruzar el Jordán y tomar la tierra que Dios tiene para ti. En esa marcha, bajo ese sol candente, en esa marcha de alacranes y serpientes, en esa marcha donde a veces escasea el pan y el agua, en esa marcha cuando hay gigantes que aparecen en tu vida y hay murallas que no puedes escalar, necesitas Caleb que aparezcan en tu vida. Necesitas Déboras que te enseñen a ponerse la armadura y a pelear. Necesitas Anas que te ayuden a vencer las cosas complicadas en tu vida. Pero ¿a quién escuchamos? ¿A
quién le prestamos los oídos? Padre, necesitamos lo que Pedro vio en la montaña. Por favor, en el nombre de Jesús, que aparezcan Moisés y Elías junto a nosotros. Que aparezcan Déboras y Anas en la vida de estas mujeres. Que aparezcan Marías y Elizabeth. Que aparezcan Priscilas y Febes. Que aparezcan mujeres para enseñarles el camino de la victoria a estos hombres de Dios, que se rodeen de Joséses, de Josuéses, de Abrahames. Que nadie se deje erosionar en las cosas con que Dios quiere bendecirles. Nadie. En el valle hay tantas cosas complicadas y difíciles. Pero se puede, iglesia. Pudieron los hombres de la Biblia. Pudo Jesús, a quien seguimos, y podemos nosotros en el poder del Espíritu Santo. La nube de Dios. Esa nube que nunca se comporta de la misma manera. Y por eso nos confunde. Porque de repente la nube estuvo solo una tarde. Apenas iban sentándose y la nube dice: levantémonos de nuevo, vámonos. Y tener que remover todo otra vez. Y a veces vamos, nos preparamos para una tarde y se tarda un mes. Pero así la nube, como el Señor lo indica, como el Señor lo diga. Y tu Señor está aquí para guiarte. Puedes descansar en Él, no te aflijas. Su dirección sigue vigente. Él es Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor te guiará. El Señor te llevará. Su voz, pueblo, sigue hablando. No estás huérfana, no estás huérfano. Su voz está viva para volverla a escuchar. Él no ha callado, Él no está mudo. Él sigue hablando y hablando con fuerza. Aunque ruge el mar y las solo búscale. Cual Jesús ve a tu montaña a orar, y mientras ora, Dios mandará gente que anime tu vida. Mientras oras, Dios te dará las indicaciones en la nube. Mientras oras, oirás su voz clara y poderosa.
y podrás caminar y avanzar siempre. del dolor, Él vive. Hoy a tu pueblo, Dios.